Juan Guaidó asegura que, para que haya paz en Colombia, debe haber democracia en Venezuela. El presidente encargado aseveró que Maduro ha evadido cínicamente la necesidad de un acuerdo político para lograr una elección presidencial en Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuestionó este martes que el anuncio del inicio de un proceso de diálogo entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano se haya anunciado en la residencia presidencial en Caracas, La Casona, lo que a su juicio es una muestra más de que el régimen de Nicolás Maduro protege a grupos terroristas. Se sincera la dictadura al recibir en La Casona, otrora casa presidencial en Venezuela. Maduro la ha dejado de utilizar por miedo evidentemente al ELN, a los que financia y protege, para avances de un supuesto acuerdo de paz cuando el mismo Maduro ha evadido la necesidad de un acuerdo social en Venezuela para atender esa emergencia humanitaria que se refleja en las escuelas destruidas o en los salarios de hambre de los profesores, dijo Guaidó durante la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima. Guaidó aseveró que Maduro ha evadido cínicamente la necesidad de un acuerdo político para lograr una elección presidencial en Venezuela, la cual se debió hacer en 2018. La dictadura cínicamente revela no que llegó una delegación del ELN, sino que los mantiene protegidos en Venezuela. Nuestro rol es recuperar la democracia, manifestó. En su opinión, para que haya paz en Colombia y en la región, debe haber democracia en Venezuela, pero mientras Maduro siga usurpando el poder, eso será imposible. Para que haya paz en la región, en Colombia, debe haber democracia en Venezuela. Debe haber estabilidad en la región. No es haciéndole caras a un dictador ni promoviendo el blanqueo de una dictadura. Es todo lo contrario. Es promoviendo el Estado de Derecho, la estabilidad, la paz, la democracia. Por supuesto que queremos la paz para Colombia. Pero evidentemente, mientras un dictador como Maduro proteja y financie estos grupos terroristas, será cada vez más complejo, consideró. Maduro solo protege a sus cercanos. La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional debatió este martes el canje que realizó el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Maduro el fin de semana, mediante el cual fueron liberados por parte de Estados Unidos los sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, que estaban pagando condena por narcotráfico en Florida, mientras que el régimen de Maduro hizo lo mismo con 7 ciudadanos estadounidenses que mantenía prisioneros en Venezuela. Para nosotros es un deber proteger a los más vulnerables, buscar los incentivos correctos para buscar una elección libre y justa que nos deben desde 2018 y por supuesto procurar la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, civiles y militares que hoy, como dice ese informe de la ONU, están siendo torturados, perseguidos, hostigados, señaló Guaidó en referencia al tercer informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela que reveló prácticas violatorias a los derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado bajo las órdenes de las más altas esferas del poder ejecutivo. Debe quedarle claro a esa la cadena de mando que el interés de Maduro es simplemente proteger a su entorno, proteger a los más cercanos a él directamente, ni siquiera un supuesto proyecto que dicen defender. No les interesa ni eso, ni los venezolanos mucho menos, expresó. Este martes, una delegación del ELN anunció el reinicio de los diálogos con el gobierno de Colombia, desde la antigua residencia presidencial de Venezuela, llamada La Casona, ubicada en Caracas. En el evento estuvieron presentes representantes de la Iglesia Católica, además de Noruega y Cuba como países garantes. Previamente, el domingo se había conocido que la delegación del ELN que estaba en Cuba había salido de la isla y se trasladó a Venezuela. Las delegaciones presentes en el acto anunciaron que se reinstalará la mesa de diálogo a partir de la primera semana de noviembre de 2022.
y se retomará la agenda que se había logrado en 2016. Por otro lado, Venezuela, Parlamento legítimo pide alargar misión de la ONU. La diputada Deyalitza Aray calificó de contundente el informe que constata el talante criminal violador y sistemático de los derechos humanos en Venezuela. El diputado por el partido Voluntad Popular, Rafael Veloz, aseveró que las conclusiones del tercer informe de la misión de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela ratifica las denuncias de la legítima Asamblea Nacional respecto a la extrema gravedad de la violación de los derechos humanos en el país y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Veloz afirmó que reciben con beneplácito este informe y aseguró que será difundido en forma masiva con el objetivo de hacer ver al fiscal de la Corte Penal Internacional CPI, Karim Khan, la veracidad de la información y proceda a enjuiciar a los responsables de esos crímenes, en esa máxima instancia de la justicia mundial. El debate sobre el tema se dio en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, donde el también diputado por Acción Democrática, William Dávila, propuso respaldar ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU la prórroga por 2 años del mandato de la Misión Determinación de los Derechos de la ONU. Dávila argumentó que los patrones de persecución no han cesado y destacó que es la primera vez que se señala a Nicolás Maduro como la cabeza de la cadena de mando que instruye a los organismos de seguridad del Estado, específicamente SEBIN y DGCIM, para perseguir a la disidencia. Agregó que la misión de derechos humanos de la ONU pone en evidencia el carácter criminal y el sistema de tortura de este régimen fascista, nazista, comunista. En tanto, la diputada por Proyecto Venezuela, Deyalitza Aray, calificó de contundente el informe que constata el talante criminal, violador y sistemático de los derechos humanos en Venezuela, ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro, y recordó que desde el año 2019, la Asamblea Nacional Legítima recaba y verifica información suministrada por familiares de las víctimas. El diputado Juan Pablo García del partido 20 Venezuela explicó que este tercer informe señala la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y su entorno, y describe los actos aberrantes de los crímenes de lesa humanidad que han cometido los órganos de inteligencia del Estado y la violación de los derechos humanos en el arco minero en el estado de Bolívar. Afirmó que este informe surtirá efectos legales ante la CPI y consideró que las sanciones deben acentuarse como estrategia de fuerza para acabar con la dictadura. En el debate sobre los resultados del informe de la misión de la ONU, Yajaira Castro, diputada por el partido Primero Justicia, subrayó que el documento identifica con nombres y apellidos a los funcionarios responsables de haber cometido actos de tortura, tratos crueles e inhumanos degradantes a sus víctimas, y determinó que los crímenes pueden acarrear responsabilidad penal individual como lo estipula la Constitución. Desde el exilio, Rosmit Mantilla, diputado por el partido Encuentro Ciudadano, manifestó que en Venezuela nadie está exento de sufrir persecución, encarcelamiento y tortura, reiterando que esta es una política de Estado. Además, recordó las injustas privativas de libertad y secuestros contra sus colegas parlamentarios Juan Requesens, Gilbert Caro, Gilberto Sojo. De igual manera, mencionó los casos de los hermanos Guevara, Rolando y Otoniel Guevara, acusados por el régimen del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en 2004, Iván Simonovic, y el asesinato del ex concejal Fernando Albán. Ante esto, demandó justicia para todas las víctimas. Dávila argumentó que los patrones de persecución no han cesado, destacó que es la primera vez que se señala a Nicolás Maduro como la cabeza de la cadena de mando que instruye a los organismos de seguridad del Estado, específicamente SEBIN y DGCIM,
para perseguir a todas las disidencias.